Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este martes 30 de julio, un programa que nos va a llevar de viaje. Nos iremos a Galicia, a Mali, a Marruecos, a la Antártida y finalizaremos nada más y nada menos que en la Luna, una aventura que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche, hablando de un desfile que tuvo lugar hace aproximadamente 15 días, y el cual no ha tenido, una excesiva repercusión mediática, no así como otros desfiles, que coincidieron prácticamente en el tiempo. Vamos a hablar de un desfile que tuvo lugar en París, en la capital de Francia, el 14 de julio, en la Fiesta Nacional de Francia, en la Fiesta Nacional de los Franceses, y que estuvo protagonizado por integrantes del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, con base en Asturias, en el acuartelamiento Cabo Noval, en el concejo de Siero. Se encuentran esta tarde-noche con nosotros tres de los integrantes de este regimiento que tuvieron el honor de desfilar ante miles de personas, quizás en el país que más vive y exalta sus tradiciones nacionales, como es nuestro país vecino, como es Francia. Paso a presentárselos en este caso. Por este lado tenemos al capitán Rafael Roldán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Y frente a él, al sargento Roberto López. ¿Qué tal? Buenas noches. Y junto a él, al cabo Ignacio Vázquez. Hola, buenas noches. Entonces, lo primero, algunas personas se preguntarán ¿por qué estos militares desfilaron por las calles de París? ¿Por qué han desfilado integrantes del regimiento el día 14 de julio? La Brilat estuvo desplegada en Mali recientemente, desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2019. Y entre otros países estaba Francia, ¿no? Allí en Mali. Y en febrero hubo un intento de atentado en la base de Culicoro, que fue rechazado por las fuerzas españolas, ¿no? Por el personal de la Brilat. Y en agradecimiento a esto, porque había personal de muchas nacionalidades, ¿no? Y además, en motivo de la estrecha relación entre los dos países, fue un poco en esa línea, ¿no? Claro. Son agradecidos los franceses en este caso. En este caso sí. ¿Tienen colaboración habitual con los franceses, con el ejército de Francia? Sí, todos los años se hacen colaboraciones, tanto en operaciones en el exterior como bilaterales, ¿no? De ejercicios en España. Y luego también hay oficiales que se integran en su ejército y los suyos en el nuestro. Hay una estrecha colaboración. Correcto. ¿Cómo fue la experiencia de desfilar en París? A ver, ustedes, como militares que son, no es la primera vez que desfilan, lógicamente. Algunas veces les hemos visto desfilar por las calles de Oviedo o de otros puntos de Asturias, pero entiendo, y haciendo un poco el símil futbolístico, que desfilar por los Campos Elíseos vendrá a ser un poco como jugar en el Bernabéu o en el Nou Camp. No es lo mismo. ¿Cómo fue la experiencia de desfilar allí, ante miles de personas en Francia? Sí, bajo mi opinión, y yo creo que muchos compañeros míos la compartirán también, es una de las mejores experiencias que hemos tenido en nuestra trayectoria profesional. El hecho de como usted dice, de poder desfilar en los Campos Elíseos es un privilegio que pocos militares que no sean franceses tienen. Claro, correcto todo. Fantástico ver, me imagino, los franceses, decíamos al inicio, viven mucho sus fiestas nacionales, adornan con banderas todas sus calles, edificios, se vuelcan en todos estos actos. Entiendo que desfilar aclamados por miles y miles de personas tiene que ser para ustedes fantástico, ¿no? Sí, y aparte la posición que teníamos en el desfile, en cabeza del desfile, la verdad que... Claro. Vemos unas imágenes, en las cuales se les ve, ahí desfilando por los Campos Elíseos. Vamos a hablar de lo que nos comentaba antes, de la misión en Mali. ¿Cómo es esa misión en Mali? Porque conocemos, a veces hemos tratado la misión que hacen en Líbano, la misión que hacen en Afganistán, la misión que hacen en Irak, la misión que hicieron en Kosovo. La de Mali parece que queda un poquito más apartada. ¿Cómo es el tema que realizan en Mali? No, al final apartada para nada. Mali es una misión que pertenece a la Unión Europea y encabeza ahí como el programa de entrenamiento militar y asesoramiento de las cadenas para la logística, mando y control
y gestión de recursos humanos. Sí. Por otro lado, el contingente español se encarga de dos tareas fundamentales, que es un equipo de trainers que se encargan de la instrucción y adiestramiento de las tropas malienses y una fuerza de protección que se encarga de la seguridad y control de la base. Claro, que fue la que rechazó el intento de atentado que ocurrió en esos momentos, ¿no? ¿Cuántos asturianos componen o cuántos integrantes de este regimiento componen bueno, pues la misión que se está desarrollando allí? El regimiento Príncipe aportó un total de 7 componentes. 5 de ellos eran suboficiales y 2 de la escala de tropa. Un sargento primero, 4 sargentos y 2 cabos. Da la casualidad que ninguno de los que fuimos éramos asturianos. Pero bueno, compensaban que había algún asturiano de otra unidad. Claro, claro. Bueno, en este caso no eran asturianos, pero se sienten prácticamente como de casa, ¿no? Me imagino. ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, en Asturias? Yo llevo 2 años. 2 años. Bueno, entonces ya casi prácticamente de casa, prácticamente de casa. Bueno, ¿y cuál es la principal dificultad que se encuentran en esa misión en el día a día? Bueno, teniendo en cuenta la zona en la que están las fuerzas españolas, la principal dificultad casi es demostrar a la población local el beneficio que estamos haciendo allí por ellos. Porque hay pequeños grupos que todavía no lo entienden y pueden como ponernos mala cara. Aparte también, otro factor es la climatología, que puede llegar a cansancio del personal o defecto del material, etcétera. Hablamos de un clima tropical, Un clima imagino, tropical, prácticamente. todo el año. ¿Todo el año? Todo el Madre año. mía, claro. Con temperaturas excesivas. Claro. De primeras dices, va muy bien, pero Sí, luego sí. en cuanto que pasan unas semanas... Es como si estuviéramos en verano todo el año, Madre mía, qué va, qué va. alrededor de 40 grados. ¡Guau! Imposible, qué va. Y sobre todo, importante ganarse a la gente de allí. Sí. Bueno, eso en lo que se refiere al tema que tiene que ver con París y con Mali. Los hombres y mujeres del regimiento desarrollaron una misión en Mali. Los franceses son un país agradecido, les invitaron a participar el día 14 de julio en su fiesta nacional, abriendo ese desfile impresionante por los Campos Elíseos, y así es la experiencia que nos han contado. Sin embargo, bueno, pues esta gente no para, trabajan los 365 días del año, y ahora el verano se lo van a tener que pasar algunos de ellos pues por los bosques gallegos, evitando lo que luego se convierte en tragedia que abre los telediarios, que son los incendios indiscriminados que se producen año tras año, bueno, pues en los montes de España, en este caso de Galicia. Es la operación conocida como Operación Centinela Gallego. ¿En qué consiste esta operación? Es una operación de apoyo a autoridades civiles que realizan las Fuerzas Armadas, en la cual se proporcionan medios terrestres, patrullas, y medios aéreos, en caso más extremo. Y bueno, se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Galicia para prevenir y vigilar que no haya incendios forestales. En concreto, nuestra brigada aporta patrullas terrestres, cuya misión principal es disuasión primero, evitar que se hagan incendios, y luego vigilancia y alerta temprana. Claro. ¿Dónde y cuándo se desarrolla así específicamente? Lo que usted ha dicho, en verano principalmente, que son los meses más con el índice de riesgo más alto. Y se puede alargar hasta octubre en algún caso, si lo pide la Junta y se autoriza, ¿no? Defensa. Claro. ¿En alguna zona específica de Galicia o...? Sobre todo es en la zona oeste, suroeste y sur, que son las que tienen más riesgo habitualmente, ¿no? Por el histórico de incidentes. Claro. ¿Cuántos integrantes participan en este operativo? ¿Cuántos integrantes de ustedes, me refiero? De la Brilat, se refiere, pues casi 100, ¿no? Menos de 100, depende del nivel de activación, ¿no? Hay varios niveles. El nivel medio sería eso, y luego ya si se aumenta el nivel, porque ese verano especialmente hay muchos incendios, ¿no? Se podría activar incluso medios aéreos para vigilancia también, y llegaría a más de 200 personas implicadas. Claro. La población de la zona, me imagino zona rural principalmente, ¿colabora con ustedes a la hora de realizar este tema? ¿Cómo le reciben año tras año? Sin duda, la colaboración con la población local es muy estrecha. Más que nada porque ellos son los primeros afectados en cualquier incendio, o ellos mismos, o sus familiares, o sus amigos, cualquiera. Y la verdad que se vuelcan siempre en ayudarnos en todo lo que pueden y son muy agradecidos con nosotros. Bueno, creo que nos lo explicaba, pero vamos a profundizarlo un poquito. La misión consiste en patrullar los bosques, vigilar que no haya
incendios provocados, oye, enterarse un poco, usted qué hace aquí, qué está realizando y tal, y en el caso de que el incendio se produzca, dar la alarma y también colaborar en la extinción si fuese necesario, o solamente, bueno, vigilar y dar la alarma. Bueno, la misión principal es la vigilancia y la disuasión, pero llegado el caso de que peligrase la vida de cualquier persona, obviamente nosotros estamos ahí, nosotros ayudaríamos. Y también, si se diese el caso de cualquier pequeño conato de incendio y nosotros tuviésemos entidad para poder apagarlo, lo haríamos, si así pudiésemos evitar un mal mayor. Claro. Bueno, hemos tocado dos temas. El tema que tiene andar por el monte, andar por el bosque, vigilando que no haya, bueno, pues incendios, ya sean provocados o accidentales. Y el tema que tiene todo el empaque de desfilar por la principal arteria de París. Ustedes están a todo. Bueno, a lo que haga falta. Entonces, vamos, durante el año hacemos instrucción, luego nos dicen de desfilar en París, evidentemente vamos para allá. En verano ya sabemos que siempre, todos los veranos, desde hace, bueno, de 2007 me parece empezó, pues también, claro, evidentemente voluntarios y lo que haga falta. Perfecto, pues llegamos hasta el final. Capitán Rafael Roldán, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar esta tarde-noche con nosotros. Sargento Roberto López, lo mismo, muchísimas gracias. Gracias a usted. E igual para usted, Cabo Ignacio Vázquez. Bueno, pues ya lo saben, de París a Galicia, pasando por el acuartelamiento Cabo Noval en el concejo de Siero. Nos vamos a ir a publicidad y después, bueno, pues a vuelta de los anuncios, nos vamos a dar bueno, pues nuestro habitual y mensual paseo por la historia, que tiene que ver también con los militares en este caso, porque se cumplen durante estos días, bueno, pues años de lo que se conoció o de lo que ha pasado a la historia como el desastre de Anual, donde perdieron la vida, bueno, pues miles de soldados españoles escapando, bueno, pues de la sed, peleando contra la sed, peleando contra los rifeños en el norte de Marruecos. Se consideró una tragedia de proporciones colosales. Sin embargo, como en toda tragedia, pues hubo una página tremendamente gloriosa que daría para una película si viviéramos en otro país, llamado Estados Unidos, llamado Inglaterra o llamado Francia. Bueno, pues imagínense la escena, 8.000 hombres intentando bueno, pues escapar con vida de un infierno, y un regimiento compuesto por aproximadamente 697 integrantes, un regimiento de caballería denominado o llamado la Alcántara, recibe la orden de cargar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta en 8 ocasiones para proteger esa retirada. Al final de la jornada quedaron vivos 67. Vamos a conocer más de cerca este hecho a vuelta de los anuncios. Bueno, pues lo veíamos antes de la publicidad. Bueno, se cumplen años durante estos días de lo que ha sido, en opinión de los expertos, la mayor derrota en la historia del ejército español, el conocido como el desastre de Anual, enmarcado en la guerra de África, donde se produjo, bueno, pues unos hechos que vamos a conocer ahora más en profundidad y donde brillaron con luz propia, bueno, pues hombres conocidos unos, anónimos otros, que ofrecieron su vida para salvar la de sus compañeros. Es nuestro tema de hoy en un paseo por la historia. Bueno, pues para darnos nuestro habitual paseo por la historia se encuentra esta tarde-noche con nosotros el profesor de Historia, José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. Bueno, pues la mayor derrota cosechada por el ejército español a lo largo de su historia, toda una masacre a manos de los rifeños en el norte de Marruecos, en la zona montañosa del Rif. Vamos a ponernos en situación de esa guerra de África, en qué año nos situamos, qué fue lo que ocurrió y qué hicieron, entre otros de los que hablaremos, pero bueno, los hombres del regimiento Alcántara. Sí, sí, bueno, a ver, nos situamos a principios de los años 20, 1921. La presencia española ahí en esa área, bueno, venía de muy atrás. Digamos que, bueno, políticamente ahí se había establecido, a principios del siglo XX, a raíz de 1906, una
una presencia española que seguía la figura jurídica del protectorado, que era algo común en aquella época del colonialismo, en la cual había un gobierno local, un gobierno indígena, pero que se ocupaba de asuntos internos de una potencia exterior, europea normalmente, puede ser inglesa, francesa, española, ejercía, sí, así digamos entre comillas, la protección, el control militar, la representación exterior de ese territorio, de esa área. Bien, bueno, era una de las fórmulas más del colonialismo que había en aquel momento. Y bueno, bien, era un territorio reducido, de, digamos, 30.000 kilómetros cuadrados, pobre, montañoso, agreste, bueno, la verdad, con muy poquísimo o nulo interés económico. Desde el punto de vista agrícola, para nada. Y se decía que desde el punto de vista minero, pero luego a la larga, pues tampoco. Pero era, bueno, los restos que le habían quedado a España en aquel reparto colonial que se hizo de África, la parte mayor y mejor se le había llevado a Francia, el resto del Marruecos francés, y España, por figurar en el resto de concierto de las naciones europeas en aquel momento, a un nivel, bueno, pues digamos, digno, se había venido a ocupar aquel territorio. Bien, bueno, pero no era ocuparlo efectiva y militarmente. ¿Por qué? Porque allí no había una autoridad constituida. Bien, había un califa, un sultán, pero no tenía medios para imponerse. El control efectivo y la ocupación efectiva la iban a tener que realizar las tropas del ejército español. Correcto. Bueno, ¿qué ocurre en Anual en esa época de la que ahora se cumplen años? Bueno, primero vamos a situar Anual. Anual es una posición que está situada no muy lejos de Melilla, en una posición más o menos intermedia entre Melilla y Alhucemas. Si miramos el mapa de África, hoy en día, en el norte de Marruecos, tenemos las dos plazas españolas de toda la vida allí, desde hace ya más de 500 años, ajenas a este tema que estamos tratando, Ceuta y Melilla. Bueno, pues Anual es una posición que está situada, vamos a decir, unas decenas de kilómetros al oeste de Melilla, no muy lejos del mar tampoco, no muy lejos de Alhucemas. Y bueno, bien, era una posición que había sido tomada a principios de ese año, en enero, por las tropas del general Silvestre. El general Silvestre era el comandante general de Melilla y era la persona a la que se había encomendado con premura, porque los políticos siempre tenían prisa, terminar la ocupación y la pacificación que se decía entonces de aquel territorio. Hay que decir que el general Silvestre, era una militar de mucho predicamento y mucha fama en el ejército español de aquel momento. Tenía fama y lo era, desde el punto de vista personal, aguerrido, valiente, impulsivo, temerario, había sido herido multitud de veces y bueno, hasta entonces todas sus acciones, siempre arriesgadas, con un punto de audacia y de improvisación realmente, habían sido coronadas por el éxito. Pero esta vez no iba a ser así. Entonces, bien, había tomado aquella posición de Anual, pero muy pronto se vio que aquella, desde un punto de vista táctico, estratégico y logístico, era indefendible. Y dices, bueno, ¿y por qué tomaron aquella posición? A ver, no siempre se ocupaban los territorios combatiendo. Había muchas ocasiones las autoridades españolas se avenían a pactar o a negociar la entrega, la ocupación de áreas con los jefes indígenas, con los jefes tribales. Y eran en ocasiones los jefes tribales los que señalaban el lugar donde se podía o debía establecer una posición. Y aquel lugar había sido señalado por los jefes tribales de aquella área, de los rifeños, pero desde un punto de vista táctico y militar no tenía sentido. Era una hondonada y tal. Y luego, para poder mantenerse allí, era preciso ocupar a su vez toda una serie de posiciones circundantes, de crestas, de elevaciones, de alturas, que también era otra operación de mayor envergadura en sí misma. Entonces, como esto era necesario, las tropas españolas se disponen a tomar otras posiciones, como te digo. Entre ellas la de Abarrán. Y la de Abarrán la toman, pero al poco tiempo son desalojados de allí. Son desalojados de allí entre la incredulidad y el pavor del propio Silvestre, el resto de jefes que lo ven. Luego también toman la de Igueribén, que era otra posición que asimismo era otra, digamos, posición insostenible porque debía ser apoyada por otra que habría que tomar y no tomaron, la Loma de los Árboles. Bueno, sería muy largo extendernos en todo eso. El problema de estas posiciones era en las cuales se establecía siempre un pequeño perímetro fortificado con
un parapeto de sacos terreros, una alambrada y 7 o 12 tiendas cónicas, y aquello lo guarnecían, pues vamos a poner 2 compañías y tal, y una batería de artillería, 4 piezas. Era que casi ninguna tenía fuente de agua propia. De agua potable, de agua para beber. Sí, claro. Sí. A ver, hablamos de un terreno que es en verano, que esto ocurrió en julio, literalmente desértico. Entonces hay que bajar a buscar el agua a la falda de la colina o a un punto bajo, distante 4 o 6 kilómetros de la elevación, de la posición. Aquello se llamaba hacer aguada y era jugarse la vida todos los días. ¿Por qué? Porque había que formar un convoy con mulos, con bidones de agua y tal, que era fácilmente hostilizado, atacado, tiroteado y tal. Bueno, bien, entonces el traer el suministro de agua diario podía costar tranquilamente todos los días varias bajas. Bien, bueno, ese era otro de los problemas que tenía el ejército español allí. Y entonces, bueno, se establece una posición, como te digo, ahí en Iguerilben, pero que ya por sí misma era que debía, digamos, cubrir a la de Anual, pero que ya era de por sí insostenible. Y entonces los rifeños, los rebeldes, las cávilas, que eran una especie de, bueno, vamos a simplificar, aunque no sea exacto el término, llamarlo tribus, algo más que tribus y tal, congregadas en gran número, en plena rebeldía, dirigidas por una figura carismática, por del Crin, la asaltan en masa. Y desde el primer día, bueno, pues las tropas el contingente de la guarnición de Iguerilben está condenada. Los dirige un comandante muy animoso, pero el pobre hombre pues no pudo dar más de sí, murió al final, al cabo de 15 días, al frente de sus hombres, el comandante Benítez. Y todos los esfuerzos que se hicieron desde la gran posición de Anual, porque Anual era una posición grande, allí había 4.000 hombres al menos, por socorrer un día y otro, y una vez y otra, a los hombres de Iguerilben fueron baldíos. De hecho, en el último intento, hasta la guarnición en masa de Anual intentó socorrer Iguerilben y no pudo ser. Entonces los hombres de Iguerilben, ya muchos habían muerto de sed directamente, otros ya de fiebres, delirando, fueron pasados por las armas, quitando media docena o así, y el propio comandante Benítez. ¿Degollados por los moros? Sí, por las turbas de los moros, cayó. Agotadas las municiones, agotados los medicamentos, bueno, agotado todo ya. Correcto. Ese ya fue el principio del gran desastre que estaba por venir. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Ahí las fuerzas españolas, hubo un derrumbe moral. ¿Por qué? Porque ellos habían sido conscientes de que habían sido incapaces de liberar a los compañeros de Iguerilben. A ver, también tenemos que hacer un inciso. Las fuerzas españolas allí no están compuestas en su totalidad por tropas, digamos, españolas nativas. Hay muchas, más de la mitad podían ser tropas indígenas, tropas moras, que formaban parte de la policía indígena, de los regulares, que eran empleadas en labores de choque. Bien. ¿Por qué? Porque la dirección política desde España insistía en que había que minimizar las bajas propias. Las bajas eran políticamente inaceptable tener que los soldados españoles nativos sufrieran bajas. Entonces, los soldados españoles nativos eran reservados para labores de segunda línea y realmente casi nunca se fogueaban como es debido a un combate y sufrían moralmente también por esa situación. Entonces, bueno, hay un consejo de guerra, una reunión del general Silvestre con sus jefes en Anual. Él, que era un hombre que sí, muy aguerrido, muy echado para adelante, pero en un momento da la impresión de que pierde la serenidad, de que es consciente de su responsabilidad, de que se metió en una ratonera. Y en un primer momento decide la retirada. Estamos hablando de la noche del 21 al 22 de julio. Pero luego al final pues cambia de opinión, da una serie de órdenes confusas y ocurre lo peor que puede ocurrir en un ejército. Orden más contra-orden igual a desorden. Entonces, en un ejército y en cualquier otro orden de la vida, orden más contraorden igual a desorden. Bien, entonces no se produce lo que debería de haber sido una retirada, que es una maniobra militar, que es la más difícil de todas las maniobras, que bien hecha tiene que ser un movimiento previsto, planificado, ordenado, escalonado, que ha de hacerse combatiendo, que ha de hacerse cubriendo los flancos, la retaguardia. Lo que se produce es una desbandada, una huida en la cual... Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, sí. En el cual algunas unidades se retiran en buen orden, algunas, otras no, otros pasan por encima de sus compañeros, otros roban o asaltan caballos y coches y tal, camiones, se vuelcan vehículos, se abandona material, bueno, se deja tirados a los heridos, todas las peores escenas de caos
que te puedes imaginar. Y esa retirada enloquecida, cuando a veces la situación con un poco más de serenidad se podía haber controlado, bueno, pero no fue así. En ese momento Silvestre está desaparecido. Hay quien dice que nunca sabremos cuál fue su final. Unos dicen que murió como el general Custer, pues disparando hasta el último, en el medio del campo de batalla. Otros dicen que incapaz de asumir los hechos se metió en su tienda y se suicidó. Es posible que fuera así. Bien, bueno. Pero durante unos días esas tropas están huyendo sin un mando directo, sin control. Tenían mandos locales, tenientes, capitanes, que hacían lo que podían, algunos. Bueno. Y hay una serie de puestos que jalonan la ruta hasta Melilla, Izumar, Bentier, Dardrius, Batel, Tistutín, Celván, Nador, que eran etapas en esa retirada, pero van cayendo uno tras otro. Es decir, por ponernos en situación, se desata el pánico y hay aproximadamente 8.000 hombres corriendo en desbandada. Los que estaban en Anual y los que guarnecían los otros puestos intermedios que ven lo que se avecina y nada, y también lo mismo. En medio de un sol abrasador de julio en Marruecos, sin agua, sin víveres, sin nada que llevarse a la boca para beber ni para comer. De rifeños, con rifeños, feroces, a veces mujeres y niños también, que acudían a degollar y a saquear a los heridos. Matándolos, degollándolos, o sea... Bueno, luego, si diera tiempo, podemos entrar en el capítulo de las atrocidades, que fueron, hay quien dice que fueron las peores atrocidades vistas en la guerra moderna, sufridas por un ejército. Hablamos de torturas, mutilaciones y tal, que hicieron los rebeldes rifeños a los soldados españoles. Pero bueno, bien. Continuamos. Van ahí jalonando esas etapas, van cubriendo esas etapas. ¿Con la idea de llegar a dónde? ¿A Melilla? A Melilla, sí. En un momento en que la propia Melilla también está cundiendo el pánico, la propia Melilla, entre la población civil de allí que se ve ya presa del pánico. Eso ya sería otra historia. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Entonces ocurre que hay momentos en que se intenta poner orden y control en aquella situación. Entonces interviene el regimiento Alcántara. El regimiento 14 de caballería del ejército español, formado más o menos por casi 700 hombres, con sus caballos y demás, ¿no? La labor de la caballería, pues como es, por ejemplo, en los avances a servir de patrulla y exploración, y en las retiradas proteger los flancos y efectuar cargas que protejan la retaguardia y que retrasen o dificulten el acoso enemigo. Bueno, pues el regimiento Alcántara cumplió admirablemente con esos cometidos clásicos de la caballería. Bueno, 700 hombres que hacen ¿qué? Cargas contra el enemigo. Hay quien dice fueron 8 cargas, posiblemente más. Bien, formar en línea y lanzarse sable y pistola en mano contra el enemigo. Como lo que hemos visto 1000 veces en el cine hacer al 7º de caballería. Sí, o la carga de la brigada ligera. Tan cantada que no fue para tanto comparado con esto. Porque allí sobrevivieron casi todos y en este caso no. Bien, y fue, digamos, 1 o 2 cargas nada más, pero esto fueron más de 8. Contra un enemigo yo diría que mucho más feroz. Bien. No eran los rusos, era mucho peor, eran los rifeños. Bueno, pues ¿protegiendo qué? Protegiendo los convoys de ambulancias que eran saqueados, protegiendo a los heridos que eran rematados, protegiendo a los últimos soldados que intentaban retirarse como podían. Bueno, todas estas cargas tuvieron lugar en el entorno del cauce seco de un río que había allí, que no era de estos ríos que no son ríos, que por el verano desaparecen, el río Oigán, y ahí se cubrió de gloria el regimiento y el arma de caballería española tiene su orgullo más legítimo, procede de ¿qué? De las secciones del regimiento Alcántara. Correcto. 700 hombres. ¿Cuántos quedan al final de las 8, 9, 10 cargas? Como 67. 67 tipos vivos nada más. Sí. Mueren casi todos los hombres, casi todos los caballos, agotados ya, las últimas cargas ya ni siquiera se hacían al trote y al galope, al paso, los caballos ya no se podían mover. ¿Y participa todo el regimiento? Todos, los niños incluso. Cuando hablo de niños, hablo en aquel momento, era común en los ejércitos que había niños que ingresaban en la banda de música, que se les llamaba educandos de banda, menores, hablamos de guajes de 15 años. Pero bueno, claro, ahí tuvieron que entrar todos, los oficinistas, los escribientes, los niños, los músicos, y nada, quedaron todos allí. Y bueno, bien, el personaje, el líder que dirigía, fuera el jefe accidental de este regimiento, era el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, que podemos decir que era el tío del luego ya más conocido José Antonio Primo de Rivera, hermano también del dictador Miguel Primo de Rivera. Bueno, hay más etapas en este desastre.
Ahora nos acercamos al episodio de Monte Ruiz. En Monte Ruiz era un acuartelamiento, una posición cercana a Melilla, donde se refugian toda esta masa de unidades dispersas de regimientos deshechos, de fugitivos y tal, bueno, salvando lo que podían, en número de 3.000. Esa última etapa de la retirada, ahí brilló con luz propia la figura de un personaje. Hablábamos antes del comandante Benítez, ahora hablaremos del capitán Arenas, un capitán de la Armada de Ingenieros, que bueno, fue más allá de lo que le exigía el deber en muchas ocasiones, y en este punto también voluntariamente se presentó a dirigir la retaguardia que debía proteger la última retirada de los supervivientes hacia el acuartelamiento de Monte Ruiz. Al final se quedó literalmente él solo con un fusil, y todos los que le rodeaban habían muerto o desaparecido, y él durante una serie de horas pues disparando hasta el momento los propios moros quedaron sobrecogidos por la audacia de aquel hombre, hasta que por fin se acercaron a él y lo mataron a bocajarro. Bueno, bien, el comandante Benítez recibió la laureada, Fernando Primo de Rivera recibió la laureada, capitán Arenas también, todos. ¿Y el regimiento Alcántara? Desapareció como unidad de combate. ¿Pero llegó a recibir la laureada? Sí, bueno, hace poco tiempo la recibió. O sea, la merecía ya desde el primer día, pero aquí en España, como somos así, a título colectivo la recibió, yo creo que era menos de un año o así. ¿Y existe todavía el regimiento Bueno, Alcántara? siempre, oye, ha sido reconstruido. Ha sido reconstruido. Sí, regimiento de caballería. Regimiento de caballería Alcántara. Bueno, en definitiva, 697 hombres que cargaron, pues, 8 veces, vamos a poner. Bueno, al final cargó hasta el capellán, el médico y los cornetas niños de 15 años con tal de salvar a sus compañeros que huían de la matanza que estaban perpetrando los rifeños en sus personas. No hay película de estos, ¿no? No, que va. No hay película. Ya te digo que la gesta fue muy superior a lo que podemos imaginar de la tan nombrada carga de la brigada ligera de los ingleses o las cargas del 7º que verían, nada que ver. Nada que ver, en este caso. Ni Salguana de los ingleses, ni la carga de la brigada ligera, ni el 7º de caballería, ni tambores lejanos, ni bailando con lobos, ni nada de esto. Nada. Pero no hay película. Nada, todos los ejércitos Almodóvar no hace película. Mejor. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por hablarnos, bueno, pues de este episodio de la historia del cual se cumplen ahora años. Gracias. Nos vamos ahora a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de mitos al descubierto. Bueno, quizás ustedes hayan oído, incluso hasta conocen a alguien que dice, el hombre nunca llegó a la luna. No, y mentira, los americanos nunca llegaron. No, eso te lo digo yo porque te lo digo yo. Bueno, pues vamos a hablar con un señor que nos va a hablar, precisamente, nos va a desmontar uno a uno todos esos mitos. A vuelta de publicidad. Ahora volvemos. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Recordarán que la semana pasada, bueno, pues hablábamos largo y tendido acerca de esos 50 años que se cumplen de la llegada del hombre a la Luna, de cuando los norteamericanos, bueno, pues plantaron su bandera en el satélite blanco. Bueno, nos vamos a ir también de exploración, vamos a hablar de investigaciones en este caso, pero nos vamos a ir un poquito más cerca, vamos a ir al continente blanco, vamos a ir a la Antártida en este caso, y lo vamos a hacer de la mano de Susana del Carmen Fernández. Ella es profesora adscrita a Alictea, que es el Instituto de Ciencia y Tecnologías Aeroespaciales de Asturias, en el área de Geología Planetaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, no vamos a hablar en este caso de la Luna, como hablábamos la semana pasada con alguno de sus compañeros, sí vamos a hablar de la Antártida, bueno, pues un continente que usted visita año tras año para realizar distintos trabajos. ¿Cuáles son esos trabajos principalmente que realizan allí? Bueno, yo estoy participando en las campañas antárticas desde el año 2009, que fue mi primera visita a la Antártida, a la península de Byers, en la isla Livingstone.
Y a partir de ahí pues he participado en varias campañas y el proyecto principal en el que yo he estado involucrada hasta ahora es un proyecto que estudia el permafrost. El permafrost es el suelo que está por delante de los casquetes polares, pero que está permanentemente congelado. El agua de deshielo de los casquetes polares se infiltra en el suelo y en la roca y a determinadas latitudes se congela y permanece congelado durante todo el tiempo. Vamos, para hablar de permafrost tenemos que tener por lo menos 2 años de suelo congelado. Entonces, tiene muchísima importancia porque cuando el suelo está congelado no respira, la actividad biológica se para y cuando hay mucha materia orgánica, eso ocurre sobre todo en el Ártico y en Siberia, en el hemisferio norte, cuando está congelado el suelo, pues no emite gases de efecto invernadero porque la fauna encargada de procesar la materia orgánica está congelada, como si estuviera en el congelador. No quiere decir que muerta, porque si se descongela es posible que esa actividad microbiana se recupere. Entonces es muy importante para el balance de carbono global, para estudiar el cambio climático y sobre todo para conocer, es como un indicador de qué le está ocurriendo al planeta en un ámbito, en un área que no se ve directamente, porque el permafrost, una de las cosas que tiene es que tú lo tienes que intuir porque en superficie no se ve. Los glaciares se ven porque son blancos, es nieve, pero cuando el suelo está congelado, tú solo puedes ver algunas marcas en superficie que te están indicando que ahí hay permafrost. Entonces nosotros lo estudiamos con sondeos térmicos y con estaciones. Eso se hace en todo el mundo. Existe un proyecto, una red internacional de parcelas CALM, se llaman, que tienen monitorizado el permafrost en el hemisferio norte y también en la Antártida, en el hemisferio sur. En el hemisferio norte hay muchísimos grupos de investigación y países que están estudiando el permafrost. En la Antártida solo estamos los portugueses y los españoles. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque la Antártida no tiene grandes extensiones de permafrost. El 99,98% de la Antártida está cubierta de hielo. Y el permafrost está por delante del casquete polar, con lo cual solo queda un 2% de tierra en la Antártida y las islas cercanas, ¿no? Los archipiélagos de la Antártida marítima, que tienen permafrost. Entonces no tiene el interés o no tiene la extensión y la variabilidad que puede tener en el hemisferio norte, pero tiene muchísima importancia porque realmente, como no hay influencia humana en la Antártida, o muy poca influencia antrópica, y además no está colonizado por la vegetación, hay muy pocas especies vegetales vasculares que ocupen esas zonas, pues entonces todo lo que ocurre se puede atribuir directamente a lo que está pasando, a la interferencia de energía entre la atmósfera y el suelo. Esa es una de las razones de su importancia. Y la otra también, desde mi punto de vista, es que nosotros compartimos, de momento que sepamos, con Marte la existencia de permafrost. Entonces, para nosotros es un laboratorio, trabajamos con el JPL de la NASA y muchas de las estaciones meteorológicas, por ejemplo la última, una estación REM que se ha llevado a Marte, que la llevó Curiosity, para estudiar el clima marciano, pues resulta que se probó en la Antártida, porque nosotros vamos a zonas muy extremas del planeta para poder simular las condiciones que pueda haber en Marte. Entonces, para nosotros es un análogo, la Antártida, de otros planetas. Por eso enlaza la geología planetaria, el cambio climático y las experiencias del permafrost. Hablaremos del cambio climático. Presencia española en la zona. Tengo entendido que hay científicos, que hay incluso militares. Bueno, sí, a ver, existen 2 bases españolas en la Antártida, pero no en la península antártica, no en el continente. La presencia española está sobre todo en las Shetlands del sur, que sí que están por debajo del círculo polar antártico, pero, por debajo de 60 grados de latitud sur, no por debajo del círculo, que está un poco más abajo, pero sí, es Antártida, pero nosotros trabajamos ahí y la presencia es en 2 bases, 3 emplazamientos. En la isla Livingstone tenemos la base Juan Carlos I, base antártica española, que tiene dotación civil, entonces hay gente del CSIC, sobre todo mucha gente de Barcelona, de Cataluña,
que hacen las labores de la dotación, o sea, equipos de montaña, técnicos que mantienen las instalaciones, que cuidan del personal científico, que nos acompañan a los sitios extremos. Toda esa dotación es civil, y también de los buques, el buque Sarmiento y el Sarmiento Gamboa y el Hespérides, que nos suena a todos. Entonces, eso es uno de los emplazamientos. Y hay otro en una isla muy cercana, que es la isla de Decepción, que tiene dotación militar. Entonces es una base, pero todo el personal que mantiene la base y ayuda a los científicos es todo personal militar. Nunca repiten. Todos los años solo repite una persona. Va rotando, ¿no? Va rotando, sí, porque es uno de los destinos que todos quieren, porque tiene muchas implicaciones, porque es un destino de paz y porque es un sitio increíble, ¿no? Es una experiencia para todo el mundo que está allí. Sobre todo en la isla de Decepción hay colonias de pingüinos, hay mucha fauna que se pasa el verano allí y que despierta la ternura de muchísima gente, ¿no? Claro. Incluso tienen un programa de adoptar pingüinos, intentando que los niños pues cuiden el medio ambiente y adoptan un pingüino, les dan un diploma y tal. Entonces es un destino que los militares pues quieren mucho y son las dos instalaciones permanentes. Y luego hay otra instalación que es el campamento Byers, que está en la isla Livingston, pero que aquellos son tiendas de campaña. No vivimos, mi primera experiencia fue en el campamento Byers, es una experiencia más que religiosa, porque 0 grados ni frío ni calor, no puede haber más de 8 personas ahí a la vez, porque es un punto de máxima protección a nivel biológico, y duermes en tiendas de campaña. Tus necesidades las tienes que hacer en bolsas, porque allí no puede quedar ningún residuo humano. Claro. Incluso hay proyectos que estudian la presencia, cómo influye la presencia de los científicos y el impacto en el entorno. Y hay zonas allí que no se puede entrar, ni tan siquiera para temas científicos. Entonces son los 3 emplazamientos, y ahora me parece que el Ministerio está buscando un cuarto lugar más a una latitud más sur, y en la península antártica, porque estratégicamente interesa. Claro. Cuando acude a la Antártida y realiza sus trabajos, sus investigaciones en el tema del permafrost, bueno, cuando llega aquí el invierno decimos, madre, qué frío. Bueno, ¿cómo es un día normal en la Antártida? Es decir, ¿a qué horas se levantan, a qué horas se acuestan y cómo se desarrolla un día de trabajo normal y qué particularidades tiene que ni nos imaginamos aquí? A ver, hay que entender que nosotros cuando vamos a la Antártida es durante el verano antártico, y que es aquí invierno, en pleno invierno, diciembre, enero, febrero, y allí hace muchísimo más frío que aquí, incluso en verano. Pero tiene una particularidad que sí que afecta mucho, a mí por lo menos, me ha afectado mucho a mi estado de ánimo y a todo en general, que es que siempre es de día. Entonces no hay noche. Y aunque el medio a veces se pone muy hostil, el hecho de que sea siempre de día acompaña un poco. Puede ser un problema para dormir, pero todos los habitáculos están todos oscurecidos, adaptados, y nosotros lo que intentamos es llevar una vida normal. En la base militar, más normal aún que en la base civil, de tal manera que a las 8 de la mañana se toca diana, a las 8:30 se desayuna, es obligado que todo el mundo participe de todas las actividades comunes, porque es una forma también de saber que estamos todos bien. Desayunamos a las 9, hay una pequeña reunión de diseño de cómo van a ser el día en concreto. La reunión la hay el día antes, pero también antes de salir. Reforzar. Nunca podemos salir solos de las bases, allí se puede preparar una tormenta en un momento, y entonces a veces la gente que tiene que rescatarte o ir a por ti puede arriesgar su vida, no solo la tuya, y entonces tener una congelación es facilísimo porque la temperatura está siempre por debajo de 0 grados o muy próximo a 0 grados, pero eso es la temperatura media, pero luego está el viento, los vientos catabáticos que vienen de la península antártica, que son de menos 15 grados y es que te congelan en un minuto. Entonces, si hay una previsión, se mira siempre, hay 2 predictores
de meteorológicos que con los datos propios de las estaciones meteorológicas locales hacen un diseño particular para tus zonas de campo y en función de la meteorología se puede hacer el diseño que hayas hecho de investigación o no. Entonces, cuando el viento sopla más de 40 nudos, no se sale al mar en Zodiac, no se sube a los glaciares, porque la temperatura, la sensación térmica puede bajar por debajo de 10 grados y empiezas a tener problemas de supervivencia, ¿no? Entonces... Es decir, ¿quién manda es el tiempo? Bueno, quien manda es el tiempo. En la base militar es el tiempo y es el comandante de la base. En la base científica también es el jefe de base y el tiempo. Claro. Pero el que manda, lo has acertado, es el tiempo. Es el tiempo, sin duda. Bueno, ¿qué secretos alberga aún la Antártida y que a nosotros nos pueden ser, bueno, pues inalcanzables al conocimiento? Bueno, la Antártida es algo que suena como un emplazamiento, un point, un punto, pero realmente es un continente. Es el cuarto continente de la Tierra, tiene 10.500 kilómetros cuadrados de extensión y alberga pues todas las sorpresas que alberga un continente inexplorado. Porque la Antártida se ha cruzado, se habita en el entorno de la Antártida, pero lo que es... hay que pensar que la Antártida es un casquete de hielo que tiene una media de 2.000 metros, media, pero hay puntos que tiene hasta 4 kilómetros de espesor. Y claro, por debajo de 4 kilómetros de espesor de hielo, que el hielo en la Antártida realmente es como una roca, picar hielo en la Antártida es tremendo, bueno, en la Antártida y en el resto del sistema solar, pero quiero decir, entonces bajo esos 4 kilómetros puede haber cualquier cosa. Los geólogos sabemos que, como conocemos el origen de la Antártida, sabemos que ha formado parte de un supercontinente, Gondwana, y que ha estado pegado a Sudáfrica y a Sudamérica, y que hay muchos lineamientos, muchas exploraciones geológicas que se continúan en la Antártida, intuimos que los recursos que hay en Sudamérica y en Sudáfrica los podemos tener en la Antártida, pero están bajo 4 metros de hielo. Con lo cual eso es inalcanzable. 4 kilómetros. 4 kilómetros, perdón. Eso es inalcanzable técnicamente, es más fácil ir a la Luna, yo creo, que explotar los recursos de la Antártida, es verdad. Sí. Y entonces, bueno, albergar sorpresas científicas, muchas. Claro. Una de ellas, no muy reciente, pero que a mí como geóloga planetaria me ha sorprendido mucho, es que unos científicos rusos han extraído hielo del permafrost en un sondeo y cuando lo han analizado, han encontrado virus que estaban vivos, congelados, pero que han vuelto a la vida y que llevaban miles de años congelados, metidos en el hielo del permafrost. Entonces eso también, desde el punto de vista de la proyección planetaria, se ha pensado, se piensan los científicos planetarios, que en Marte puede ocurrir lo mismo. Que en algún momento Marte, en los momentos, sabéis que, bueno, Marte ha tenido océanos de agua, y el agua ha llegado a Marte, igual que a la Tierra y a Venus, hace 4.000 millones de años aproximadamente, con asteroides, y puede haber en el permafrost marciano virus que estén latentes, protegidos de la radiación y vivos, o vivos o con posibilidades de volver a la vida. De desarrollarse en este caso. Eso como una cosa muy sorprendente desde mi punto de vista. Bueno, habrá gente en casa que se pregunte, ¿qué opina ella del cambio climático? Bueno, esa pregunta es una pregunta controvertida. Yo creo que a día de hoy nadie niega que hay una tendencia al calentamiento del planeta, que el tiempo se ha vuelto loco, que hay muchísima, más que el frío o el calor, las olas de calor, que eso seguramente en el registro histórico encontramos olas de calor y de frío parecido, yo creo que lo que parece que se está revolviendo son como los patrones, ¿no? No, de repente en pleno invierno tocamos los 40 grados en algunos sitios y de repente en verano igual te nieva, ¿no? Entonces es todo un poco como los patrones del clima lo que se ve afectado por ese calentamiento global. Lo que pasa que sí que es cierto que no afecta de igual forma a todas las zonas, ¿no? Por ejemplo, en la Antártida el hecho de que se caliente el clima en un continente que tiene una media de menos 50 grados de temperatura, pues sube 3 grados, es como si no pasara nada lo que es en el continente. Pero claro, en el Ártico no ocurre lo mismo. Entonces los patrones de estos patrones bailados sí que afectan, por ejemplo, al Ártico mucho, que es un ecosistema muchísimo más frágil, porque es banquisa, una fina capa de hielo que está sobre el océano, y afectan de forma diferente a la Antártida. Sí que es cierto que yo creo que el problema del calentamiento está en el océano.
o sea, que se caliente el océano, sí que puede afectar de forma significativa a todas las costas que estén alrededor, incluso a las costas antárticas, ¿no? La banquisa antártica, pues sí que se está viendo afectada. La banquisa es el hielo que se desarrolla sobre el océano. Entonces, que el calentamiento ocurre, es cierto. También es cierto que nosotros hemos visto que en las estaciones que hay en el entorno de la Antártida ha habido una tendencia al enfriamiento en el clima desde el año 2000 al 2015. ¿Y eso por qué? Bueno, lo achacamos, o la gente que estudia el clima lo achaca a cambios que ocurren en el Pacífico, en la circulación del Niño. No sé si el fenómeno ENSO, el niño o la niña, pues han afectado y ha habido como una rama de enfriamiento que proviene, que hace que, o toda esa circulación oceánica hace que vengan los vientos a la zona pasando por la península antártica y enfriándose allí, ¿no? Enfriándose al pasar por latitudes más sur. Pero ahora, desgraciadamente, hemos visto que está otra vez la tendencia a la subida de la temperatura. En cualquier caso, yo creo que estos fenómenos son cíclicos y que una investigación puntera y bien desarrollada y bien fundamentada en datos y sin mucho prejuicio, viendo lo que ocurre, si calienta, calienta, si enfría, enfría, ¿no? Y viendo tendencias, podría ayudarnos a manejar el tema del calentamiento global aprovechando las tendencias positivas que nos convienen e intentando influir en ellas. Claro. Por ejemplo, restringiendo emisiones durante el periodo, ayudando un poco a la inercia del sistema que se recupere. Pero yo creo que hoy en día que hay calentamiento, que hay cambio global, y que lo que cambian sobre todo son los patrones, que están ocurriendo cosas que nos despistan, yo creo que no se nos escapa a nadie. O sea, eso ya a día de hoy ya no es... Queda fuera de duda, ¿no? Sí. ¿Es posible la explotación de recursos en la Antártida más allá de encontrarse por debajo de esos 4 kilómetros de los que nos hablaba? Es decir, ¿hay recursos que se puedan explotar? Bueno, desgraciadamente, no sé si últimamente en todos los foros, ¿no? de gente que cuida el medio ambiente, pues Japón, por ejemplo, la moratoria, o sea, el recurso que sí se puede explotar y que esperemos que no se haga de forma masiva es la fauna, ¿no? Ya se ha hecho. Se ha llegado casi a extinguir las ballenas por los balleneros que iban allí a los caladeros a cogerlas, y ahora, por ejemplo, Japón ha decidido volver a cazar ballenas. Dicen que en la Antártida no las cazan, pero eso no es cierto, porque en el año 2009 yo asistí a un episodio donde Greenpeace partió a la mitad un barco de Greenpeace a un ballenero japonés, que estaban detrás de una ballena y su cría. Porque las ballenas, lo que ocurre es que se mueven desde el océano Ártico a la Antártida en un año y van a criar al verano, se mueven de verano a verano, y andan por todo el globo, ¿no? Lo hacen también las orcas, y resulta que es muy fácil cazar una ballena cuando está con su cría allí, ¿no? Pasando el verano. Entonces, los recursos, la fauna, yo creo que es la más sensible al intento de explotar los recursos, y los recursos geológicos son mucho más difíciles de explotar. Yo creo que a día de hoy no se explotan con facilidad, no creo que la tecnología permita, hombre, si se ponen muy pesados igual lo acaban desarrollando, ¿no? Claro. Pero a día de hoy yo creo que no es fácil, que no es rentable explotar esos recursos, que es mejor mirar a otros sitios, y luego está el Tratado Antártico. Tratado Antártico, caduca, vence, cumple en 2041, me decía. ¿Esto qué implica? Puede haber quien diga, queda muchísimo para 2041. Bueno, también queda mucho para el 2000 y llegó. ¿Qué implica? Bueno, el Tratado Antártico, que se ratificó en Madrid, se firmó en Madrid en 1991, y que España entró como parte consultiva del Tratado Antártico gracias a mucha gente, esto igual no lo sabe mucha gente, pero para poder entrar como parte consultiva del Tratado Antártico, que surgió a partir del tercer año internacional polar, del decidir que la Antártida iba a ser un sitio para la ciencia y la paz, pues se firmó en Madrid, en 1991, y España entró gracias a la participación. Para poder entrar como parte consultiva necesitabas tener actividad científica permanente en la Antártida, y ahí entró Josefina Castelviu-Piulanch, una oceanógrafa de Barcelona, que bueno, ha sido homenajeada recientemente este año, y también salieron un grupo de biólogos en un barco, en un velero, en el año 89, me parece que fue, salieron del puerto de Candás en dirección a la Antártida en un velero,
que eran científicos y eran de la dotación que iba en ese velero, había muchos biólogos asturianos, Sí. y mucha Qué gente bueno. que ahora está en el Principado. El Idus de Marzo se llamaba ese velero, y la gente que tenga interés puede ir al Museo Marítimo de Luanco, que tienen allí toda la información de esa gesta, que gracias a ellos, como eran biólogos, Sí. aunque en origen el Idus de Marzo no salió para ratificar el Tratado Antártico, pero gracias a ellos que eran biólogos, Estaban allí. estaban allí en el momento adecuado, en el sitio adecuado, España entró como parte consultiva. Claro. Y bueno, nosotros queremos que se ratifique el Tratado Antártico y todos los países que forman parte del Tratado Antártico lo quieren, pero no todo el mundo está en el Tratado Antártico. Entonces, bueno, y Rusia, por ejemplo, hay muchos países muy potentes con mucha tradición polar que quieren explotar los recursos. Claro. De hecho, Rusia reclama y quieren reclamar, porque ellos han sido los primeros en posar el pie allí, y aludiendo a que han sido los pioneros en la Antártida, reclaman el Ártico y la Antártida, y con ello explotar los recursos. Y entonces yo creo que sería bueno que todo el mundo, que a nadie se nos escapara ratificar el Tratado Antártico para el 2041 y que todo el mundo, bueno... Correcto. Próximas Apoyar. actuaciones. ¿Cuándo vuelve a la Antártida? Bueno, pues este año tenemos un año de impasse, pero el año que viene volvemos otra vez esta vez he abandonado un poco el permafrost, no abandonado, pero he incluido al estudio del permafrost el de los glaciares, Sí. el albedo de los glaciares con teledetección, porque también tiene mucho interés para las nuevas lunas que se han encontrado con posibilidades Correcto. de albergar vida, y nos interesa propiedades, o sea, la interacción entre la nieve y la luz en la Antártida y utilizar teledetección, y entonces en la próxima campaña cruzaremos los glaciares del domo de Ross en Livingstone e intentaremos bajar a la banquisa midiendo esas interacciones con un índice que se llama el albedo para poder hacer modelos luego y utilizar la teledetección para hacer el seguimiento de esas propiedades. ¿Vendrá a contárnoslo? Espero sobrevivir a la campaña, a la próxima campaña, y por supuesto que sí. Claro que sí. Bueno, abríguese, en todo caso. Hay que abrigarse mucho. Claro que Hace sí. mucho frío. Sin duda. 0 grados ni frío ni calor. 0 grados ni frío ni calor. Pues Susana del Carmen Fernández, profesora adscrita al ICTEA, Instituto de Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales de Asturias, dentro del área de Geología Planetaria. Muchísimas gracias por estar esta noche A con vosotros. nosotros y acercarnos a algo tan lejano y tan desconocido para el gran público como es la Antártida. Vale, Muchísimas a gracias. ti. Nos vamos rápidamente a publicidad, volvemos en un momento y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo punto final al programa de esta noche, un programa en el que, como han visto, hemos estado en París, hemos estado en Mali, hemos estado en Galicia, también pues nos hemos ido hasta Marruecos, pasando por la Antártida y vamos a finalizar aún más lejos, nos vamos a ir a la Luna. Bueno, recordarán que la semana pasada hacíamos un programa especial, bueno, pues señalando o conmemorando esos 50 años de la llegada del hombre a la Luna, allá por el año 1969. Que el hombre llegó a la Luna, bueno, pues es admitido prácticamente por todo el mundo, como admitido es que Colón llegó a América. Sin embargo, al igual que ocurre con la aldea de los galos, no todos piensan así. Hay un grupo de personas que dicen que no, que jamás el hombre llegó a la Luna, o al menos no en el año 1969. Que todo fue un trampantojo, todo fue un montaje al más puro estilo Hollywood y que se rodó, bueno, pues inmerso en aquella carrera, en aquella competición que los norteamericanos, bueno, pues mantenían con los soviéticos, con los rusos, con la antigua Unión Soviética. Bueno, aportan pruebas, aportan datos, aportan imágenes, llenan horas de televisión, de radio, de internet, revistas, libros. Bueno, vamos a ver por qué existe esta teoría de la conspiración y lo vamos a hacer de la mano de un bloguero asturiano que es José Manuel Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches. buenas noches, encantado de que me hayas invitado. Encantado de que esté con nosotros. A ver, la primera pregunta es clara. ¿Llegó el hombre a la Luna aquel mes de julio de 1969? Llegó sin ninguna duda, porque
hay cosas en las que puedes creer. Sí. Existe la reencarnación, hay vida después de la muerte. Eso no se puede demostrar, pero que el hombre llegó a la luna lo sabemos. O sea, tenemos tantísimas pruebas que es un hecho demostrado, llegó. Claro. Entonces, ¿por qué? Soy de su misma opinión, pero ¿por qué hay bastantes personas que dicen no, imposible, no? De hecho, los hay que dicen absolutamente no. Sí. ¿Cómo surge todo esto? Iker Casillas, por ejemplo. Iker Casillas dice que no. Bueno, Iker Casillas hizo una encuesta en su Twitter en la que preguntaba a sus seguidores, él decía, yo no creo que el hombre haya llegado a la luna. Y pregunta a sus seguidores y el 61% de sus seguidores afirmaban que ellos tampoco creían. Así que... Esto me recuerda, esto me lleva a un tema. ¿Sacó Iker Casillas voluntariamente la pierna con la que le paró el balón a Robben? ¿O el balón de Robben pegó en la pierna de Iker Casillas? Sería un tema también para el debate. Bueno, ¿por qué existe esta gente? Bueno, esto empieza en los años 70. Tan pronto como en 1974 hay un tal Bill Kaysing que publica un libro que tiene un título muy aclaratorio. Dice, nunca fuimos a la luna, una estafa de 30.000 millones de dólares, que fue todo lo que se gastó en el programa espacial. Sí. Lo autopublicó él con mucha fe en sí mismo y tal, pero luego esto se editó y hoy en día es un clásico de la conspiración esto. Luego, en 1980, aparece The Flat Earth Society, los terraplanistas, que llevan 100 años con nosotros. Que a ver, los hay. Sí, hay millones, y no creáis que es una cosa nueva. Y ellos introducen algo muy bonito, porque ellos dicen que es una película que fue producida por Walt Disney, o sea, dinero, guión de Arthur C. Clarke, Cerebro, y dirección de Stanley Kubrick. O sea, terraplanistas sí, pero tontos no. Y desde entonces Stanley Kubrick está en el imaginario colectivo. Siempre que se habla de esto, se habla de Stanley Kubrick. Y luego en 2002 es la fecha más importante de estas cosas de la conspiración porque aparece Operación Luna, que es un falso documental francés, lo que los ingleses llaman mockumentary, en el que pretenden gastar una broma al mundo con protagonistas, con políticos, aparece hasta Nixon, en que todos ellos un poco que reconocen que todo fue un fraude. Sí. Lo que pasa es que lo hacen cogiendo trozos de sus entrevistas, de tal, y montándolas de esa manera. Sí. Luego, si vas a la página de arte, entonces ellos mismos dicen, no, que todo esto, William Carell, el director, dice, no, hombre, queríamos divertirnos un poco, y al final, los últimos minutos, aparecen todos riéndose, diciendo, vale, todo esto fue una broma, pero en las conspiraciones, digamos que la realidad, las pruebas, sobra, ¿no? Eso hay que apartarlo porque si no, para que tu mentira le pongas un lacito rosa, eso estorba. Entonces todos ellos, los últimos minutos, no se quedaron con ellos y se quedaron con esa parte. Y luego llegó YouTube y Twitter y todas estas cosas, y cuando ibas a un bar que había un tonto que te decía, yo no creo que el hombre fuera a la luna, tú te apartabas, decías, vale, bueno, pero ese tonto ahora tiene un canal de YouTube con 300.000, 1 millón de seguidores, y pone el ventilador y esparce ahí a la gente. Claro. Bueno, vamos a ir conociendo un poquito los mitos de los que hablan estas personas. La bandera. Ellos dicen, ¿por qué ondea la bandera, además bien desplegada, en un lugar donde no hay atmósfera? Ese es un clásico, claro. Porque la bandera iba preparada, tiene un travesaño en la parte de arriba para que permanezca recta la parte de la tela. Hombre, digamos, hace una L invertida, ¿no? Hace una L, digamos, hombre, si llevan a la luna una persona, qué menos que darse cuenta de eso, ¿no? Y luego está hecha de una tela que hace que parezca que esté movida, arrugada, ¿no? Y luego, en una de las misiones Apolo, creo que fue en la 14, cuando la plantan en tierra dura, empieza a moverse. Eso es la inercia. Y como no hay atmósfera, pues está más tiempo moviéndose hasta que se para. Es cosa... Verás que digo mucho lo de no hay atmósfera, porque es un hecho que cambia muchas cosas en la Luna y que estos no tienen en cuenta. Entonces, ningún problema con eso. Claro. ¿Por qué se ven mal las estrellas? ¿O se ven muy difuminadas o no se ven? O no se ven, claro. Por la misma razón que si tú sales de noche a hacerle un retrato a un hijo tuyo, no hay estrellas, porque tu cámara está preparada para sacar a tu hijo, no el cielo. Ellos llevaban una Hasselblad, que no es mala cámara, preparada para eso, para sacar fotos de ellos, no de las estrellas. Digamos que la exposición y todo iba dirigida a sacar astronautas tal, nunca las estrellas, que se podían sacar. Y luego tienes que tener en cuenta también que era de día para ellos. Por ejemplo, en una parte estaba el sol también, con lo que no es que fuese una noche cerrada tampoco. Claro. Las sombras son raras en las fotos, dicen. Bueno,
algunos dicen que las sombras son muy alargadas, muy alargadas. Y esto es una cosa que nunca se pudo probar en estudio, porque luego todas estas cosas, no sé si viste alguna vez un programa que se llamaba Los Cazadores de Mitos, que era un americano, intentaron imitar esto y es inimitable, porque tiene un foco que está a 150 millones de kilómetros, que es el Sol. Entonces las sombras son muy alargadas. Y en algunos casos hay una que se ve a un astronauta con una sombra así y a otro con una sombra para acá. Eso es muy raro, ¿vale? Pero es que hicieron muchas panorámicas en la Luna. No sé si hiciste alguna vez panorámicas con tu cámara, que haces foto, ahora con el móvil, que haces así. Y entonces cuando haces panorámicas se distorsiona lo que haces. Entonces eso es muy normal. Solo tienes que hacer una panorámica con el móvil y lo verás. Un misterio ahí. El módulo lunar no produce un cráter. Vale, porque no son lo mismo las 2000 y pico toneladas que ves salir de la Tierra con el Saturno, que eso es una barbaridad, pero luego todo eso, cuando se ve en lanzamiento, van quedando trozos. El módulo que llega a la Luna anda por las 13 toneladas solo, ¿no? Se va desprendiendo de peso. Y luego tienes que tener en cuenta que en la Luna no hay atmósfera, otra vez te digo, y es mucho más pequeña, con lo que ahí el peso equivaldría a unos 1.200 kilos, ¿no? Todo pesa menos, ahí ves que yo saltaba. Sí. Con lo que no produce cráter, por la misma razón que tu coche no produce cráter cuando llegas al garaje, o un elefante corriendo, es poco peso y se posa con mucha delicadeza. O un avión Harrier no produce un cráter en el portaaviones. Claro. La huella del astronauta, ¿por qué en un suelo que se supone duro como una piedra, como una peña? Bueno, porque no hay un polvo como el que tenemos aquí, hay una sustancia que se llama regolito, que es lo que se ve en los mares y tal. Y es una sustancia que tiene la propiedad de que se pega a las cosas. Ellos cuando volvieron al módulo lunar se quejaban del olor, era un olor como a pólvora de eso, ¿no? Y iba pegado a ellos y tal. Y entonces eso adopta la forma, cuando pisaron, es el regolito ese el que ves que adopta esa forma. Es una propiedad de las rocas lunares. Y la nave o el módulo no produce gases al despegar. Eso es cierto. Allí, en ausencia de atmósfera, de oxígeno que se necesita... Al despegar de la Luna, vamos. De la Luna, que se necesita combustión. Entonces, claro, no podían usar gasolina, cosas de estas, obviamente porque sin oxígeno aquello no funcionaría. Y usan una sustancia bastante avanzada en aquella época que se llama hidracina. Y la hidracina tiene la propiedad de que no necesita oxígeno ni estas cosas y es incoloro. Con lo que al despegar no produce ningún tipo de gas, de humo. Es una explicación también muy sencilla. Claro. Y tienen más, ¿no? Me imagino. Chifladuras de estas, quieres decir. Sí. Yo he llegado a contar 150. Algunas, 150. Sí, algunas se contradicen. Dice, bueno, entonces ellos no fueron a la Luna. Dice, pero cuando volvieron en la cuarentena era para lavarles el cerebro. Porque cuando eres conspiranoico, no crees solo una tontería. Entonces te vas adaptando y crees en tonterías diversas. A Kennedy lo mataron hasta, yo llevo la cuenta, 22 diferentes. Sí. Claro, porque tu tontería es la mejor. Hay que ser un poco narcisista para esto. Claro. Y teorías de estas de la conspiración, que usted ha analizado unas cuantas, hay como para llenar un calendario, ¿no? De estas tienes como para pasar el resto de tu vida entretenido con esta gente. Por ejemplo, ¿cuáles son las más extendidas? Ahora mismo la más extendida quizás sea la del 11 de septiembre. La de esta, cuidado, porque va por el 51% en la última encuesta de los americanos, y muchas veces por la calle lo oyes. No, fueron los americanos los que tiraron las Torres Gemelas, ¿no? Sabes que también hay un sentimiento muy antiamericano. Sí. Esto aquí peleamos mucho con ello. Entonces, para ellos fue un trabajo interior. Empezaron con que no había el avión del Pentágono, eso no existió, fue todo... Y pasa lo de siempre, dices tú, bueno, y nadie se dio cuenta de esto, o sea, con la de gente que trabajaba. Luego eso se ha desmontado muchas veces. Lo que pasa es que son conspiraciones ya hirientes, como la del negacionismo del Holocausto, cuando estamos hablando de millones de personas que mataron. Luego tienen algunas más divertidas, como los terraplanistas, por ejemplo, que ellos tienen todo un modelo para lo de la Tierra plana. Nosotros nos reímos, pero hay como todo un modelo que te explica todas sus cosas. A mí esa es la que más me llama la atención. Particularmente es la que más me llama la atención. A ver, todas las demás, bueno, pueden tener un pase, no lo sé, pero la de la Tierra plana es la que más me llama la atención. ¿Cómo puede haber gente que piense a día de hoy que la Tierra es plana? Es decir, tú vas en barco y de repente, pum, te caes. No.
Por eso te digo que cuidado, porque si tú un día traes a un terraplanista, cosa que te aconsejo, sería una gran entrevista, puedes tener problemas, porque sabe por dónde apretarte y sabe por dónde ir, y él te dirá, por ejemplo, aquella cosa que decíamos, bueno, yo te demuestro que la Tierra no es plana, miramos un barco irse a lo lejos y verás cómo haciéndose más pequeño. Sí. No le digas eso, pues es mentira. Eso cuando aquellos veleros tan enormes, a lo mejor sí, ahora no. Él te dirá, vale, si la Tierra es plana, vamos a caminar, coge el coche y vamos a caminar, no sé, 100 kilómetros, o mira que el edificio que está a no sé cuántos kilómetros, tú lo ves, que algo se... y tú le dirás, vale, pero bueno, las estrellas se mueven, no sé qué, tienen modelos para eso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, claro, yo lo de la Luna, por ejemplo, más que desmontar teoría, yo tengo argumentos irrefutables para desmontar eso, ante los cuales... tienes que callarte. Yo si quieres te comento los tres que yo uso. Sí. Uno seguro que estás de acuerdo conmigo, que serían los rusos. Los rusos, claro, sí. Es el más notorio, porque eso era una carrera espacial. Los rusos llegaron primero en muchas cosas. El Sputnik, Gagarin, eso fue una propaganda tremenda. Yo tuve una perrita laica, ¿y cuántos no tuvimos una perrita laica? El primer animal vivo. La primera mujer, Valentina Tereskova. Entonces, llegaron primero muchas cosas. Llegaron primero a la Luna, con la Luna 1, que lo estrellaron contra la Luna. Esto era una cuestión de tiempo y de orgullo. Y llegaron primero los americanos. Y entonces un pueblo que vive para que no lo humillen, porque los rusos no soportan la humillación. No soportan, no. En esos últimos 50 años, no eres sentimientos americanos, no han dicho nada. Están callados, no vaya a ser que se molesten. Es una cosa de locos, ¿verdad? Sí. Totalmente, totalmente. Este sería uno. Luego sería otro que es muy parecido, el de los trabajadores que trabajaban en la NASA en los años 60. Eran más de 400.000 trabajando en esto. Desde los que llegaron a la Luna, los astronautas, Collins, Aldrin y Armstrong, hasta los que limpiaban, los ingenieros, los matemáticos. Vamos a poner casi 500.000 en aquí. Nadie ha dicho nada hasta hoy. Que tú imagínate que vienen aquí y te dicen, oye, concédeme una entrevista que te voy a dar el pelotazo del siglo. Sería eso, estarías tú mañana a lo mejor en toda la... No, pues no les interesa ganar dinero. ¿Para qué quieren 50 millones de dólares? Total, eso se gasta rápido. Claro. Entonces, y luego están las pruebas. A ver, tenemos por ejemplo la sonda Selene japonesa, estuvo haciendo fotografías muy detalladas de la Luna, y en una de ellas se ve los rovers abandonados en otras misiones, se ve todo lo que allí dejaron, incluso parte del módulo lunar, donde estaban las patas. Tenemos 380 kilos de rocas que trajeron. Tenemos una cosa muy importante, varias misiones Apolo tenemos retroreflectores, que son como unos espejos que reflejan luz muy concreta, de rayos láser. Entonces hay universidades, centros de estudio en el mundo, que le das con un haz láser, te refleja otro y sabes la distancia hasta la Luna. Y ahora mismo sabemos que se aleja 3,78 centímetros al año, y que en poco tiempo, en unos cuantos millones de años, no tendremos eclipses totales de sol, porque la Luna ya no tapará el sol. Ya con eso es que son pruebas y pruebas y pruebas. Me parece un tema verdaderamente impresionante. Volviendo a las teorías de la conspiración, a los mitos, ¿hay alguno que sea Vox Populi y que tenga que ver con España? Bueno, ahora ya no sé si tanto. Estuvo muy de moda, no sé si te acuerdas del 11M. Sí. Todo aquel, había un periódico que había un tipo de explosivo que usaban y que se empeñaban en que no habían sido los musulmanes, sino que había sido ETA, tal. Ese ahora está como un poco más callado, pero bueno, sigue por ahí. Ese quizá es el de los españoles, es el más famoso que... ¿Y a lo largo de la historia no hemos tenido así ninguno...? Muchos de estos mitos tienen que ver con los americanos, porque hay un sentimiento muy antiamericano en el mundo, en Europa, y en parte de Estados Unidos. Bueno, quizás nosotros, la leyenda negra que acompaña a España desde tiempos de Carlos I o Felipe II, no deje de ser también... Es decir, aquí se dijo que la Inquisición quemó más que a nadie, cuando al parecer está demostrado que se quemó a más gente en Alemania, en Italia, en Francia. Aquí se dijo que se exterminaron millones y millones y millones de indios en la conquista de América. Vamos, desde que amanecía hasta que anochecía estábamos matando indios constantemente. Al parecer tampoco fue así. Quiero decir, como de aquella éramos los poderosos, de aquella la teoría de la conspiración venía contra nosotros. Mira, lo que pasa es que eso, más que teorías de la conspiración, son medias verdades. Es verdad que la Inquisición española fue terrible, torquemada y tal, pero no fue nada comparada con la que había en otros países, eso es evidente.
O por ejemplo con la iglesia, la más cruel fue la anglicana, mataron de hambre a muchos irlandeses. Que fue terrible también lo de América, claro, pero el 90% de los indios que murieron por la gripe, por enfermedades, y luego ellos habían exterminado otras culturas. Hoy en día eso es inadmisible, pero es que, digamos que el posmodernismo, el mundo posmoderno se empeña en ver la historia con los ojos de ahora. Con el presentismo. Con el presentismo, entonces Claro. eso es absurdo. En aquella época la violencia era así, ¿no? Tú no llegabas, hola, yo vengo de España y me gustaría que esto fuese para mí. No, llegabas y hacían esas cosas. Desde luego hoy nos parece terrible, pero no puedes verlo desde hoy. Pues entonces no leeríamos libros, porque hay escritores de aquella época que tela marinera. Por ejemplo, a Luis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas, le gustaban las jovencitas, digo, muy jovencitas, no leeríamos. No, pasado es el pasado. No. Claro. Bueno, pues José Manuel Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Le invito a que le veamos la próxima temporada, que comienza en septiembre, porque llegamos así al final del programa de hoy, invitándoles al programa de mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, último programa de la temporada. Nos vamos de vacaciones, al sol que más caliente, en este caso. Gracias, José Manuel, muchísimas gracias. Y lo he pasado muy bien. Encantado de estar con usted, y nosotros estamos también las gracias a ustedes. Nos vemos mañana, aquí, en el YE de Asturias Televisión de Telecable. Hasta mañana.